Bueno, seguimos como cada martes, como dijo Pepe, tratando la oración modelo, el famoso Padre Nuestro. Amén. Dijimos hace unos días que esta oración la dejó Jesús en respuesta a la petición que le habían hecho los discípulos cuando estos se acercaron a él y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Es ahí cuando Jesús les da ese modelo de oración, el famoso Padre Nuestro. Y la parte que vamos a ver hoy de este modelo de oración es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dijimos que la oración modelo que nos dejó Jesús es como una especie de mapa que nos indica las cosas más importantes que deben estar presentes en nuestras oraciones. Amén, nos marca la ruta correcta por donde tenemos que ir al Padre en oración. Y una de las cosas que debemos aceptar y buscar delante de Dios en oración es que su voluntad se haga por encima de todo. Amén. Esto significa estar dispuestos a renunciar muchas veces a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros nos gustaría hacer y aceptar lo que Dios planeó para nuestra vida. Amén. Es estar dispuestos también muchas veces a aceptar un no por respuesta de parte de Dios. Amén. Debemos aprender a aceptar lo que dice Dios y no patalear y llorar como niños cuando Dios no nos quiere dar algo que no está en su voluntad. Amén. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos pertenecen al reino de los cielos? Amén. Si pertenecemos al reino de los cielos, debemos entender y aceptar que la voluntad del Rey está por encima de todo y está por encima de nuestra propia voluntad. Amén. No importa tanto lo que nosotros queremos, pensamos o sentimos. Se trata de lo que Dios manda y ordena. Se trata de lo que Dios determina. Amén. Cuando venimos a Cristo, dice la palabra que nosotros nos convertimos en esclavos de la obediencia. En esclavos de la obediencia a Cristo y a su palabra. Como dice Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Amén. Orar que se haga la voluntad de Dios es preguntarle a Dios si lo que vamos a hacer está o no está en su voluntad y estar dispuestos a dejar de hacerlo si no está en los planes o en la voluntad de Dios. Y vamos a ver algunos puntos importantes que nos van a ayudar a entender qué significa hágase tu voluntad. Punto número 1, que se haga su voluntad. Esto debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo y parte de nuestras oraciones. ¿Y qué significa que se haga la voluntad de Dios? Como dijimos hace un tiempo, todo el tiempo estamos tomando decisiones y para tomar las decisiones correctas debemos preguntarle a Dios si está en su voluntad aquello que nosotros vamos a elegir. Amén. Constantemente estamos tomando decisiones, constantemente se están abriendo caminos delante de nosotros, constantemente se están presentando oportunidades en nuestra vida y la Biblia muchas veces no dice nada al respecto. La Biblia, por ejemplo, nos dice qué coche debo comprar, qué trabajo debo elegir, en qué casa debo vivir, con quién me debo casar, etcétera, etcétera. Estas cosas no están en la Biblia. Dios no dice nada al respecto en su palabra. Y todos sabemos que tomar una mala decisión puede traer consecuencias negativas y desastrosas a nuestra vida. Es ahí cuando debemos orar a Dios y decirle: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo elija en estos momentos de mi vida? Amén. Hay caminos y decisiones que nosotros tomamos que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Dios trazó un plan para nuestra vida, Dios trazó un camino y muchas veces con nuestras decisiones nos salimos de ese plan, nos salimos de ese camino y andamos por nuestros propios caminos. Por eso es muy importante que Dios cada día nos revele su voluntad para poder caminar por ese plan, por ese camino que Dios trazó para nuestra vida. Debemos decirle a Dios:
hágase tu voluntad. Quiero vivir en el centro de tu voluntad. Amén. Debemos preguntarle a Dios, ¿estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿Estoy caminando por el camino que tú has trazado para mi vida? Hay que aprender a hacer un pequeño stop antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa y preguntarle a Dios, buscar a Dios en oración, a ver qué piensa Dios con respecto a lo que yo quiero hacer, para que así se haga la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, lo que estamos diciendo es, me rindo a ti, lo que tú hayas preparado para mi vida, yo lo acepto. Amén. Estamos diciendo también, haz lo que tengas que hacer a fin de que mi vida se alinee con lo que tú quieres para mi vida. Amén. Que aunque no me guste y aunque a veces tengas que quitarme ciertas cosas, no importa. A veces Dios quiere movernos a ciertos lugares. Nosotros debemos aceptar eso de parte de Dios. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, estamos caminando hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta es que Dios no nos impone su voluntad a la fuerza. Él espera que nosotros aprendamos a discernir su voluntad y elegir libremente andar por ese camino que Él ha trazado para nuestra vida, aunque muchas veces no lo entendamos y no le encontremos sentido. Amén, como dice Romanos 11:33. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Muchas veces no vamos a entender los designios de Dios, los caminos de Dios. Amén, pero debemos aceptar y obedecer todo aquello que Dios determina para nuestra vida. Punto número 2. Aceptar la voluntad de Dios es un acto de fe. Debe haber fe en nuestro corazón hacia la voluntad de Dios. Es muy importante creer y no dudar en que la voluntad de Dios es buena y es perfecta y también es lo mejor para nuestra vida. Como dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Debemos creer en la voluntad de Dios, confiar en la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Debemos creer que todo lo que Dios hace, lo hace de una manera perfecta y en el tiempo perfecto. Y es importante la fe porque la voluntad de Dios muchas veces, como dije, no la vamos a entender, no la vamos a comprender. ¿Cuántas cosas permite Dios en nuestra vida y decimos, ¿por qué Dios está permitiendo esta situación en mi vida? ¿O por qué Dios no me da aquello que yo le estoy pidiendo hace mucho? Amén. Muchas veces no vamos a entender los caminos de Dios, no vamos a entender el por qué Dios hace ciertas cosas, pero debemos aceptarla por fe, entendiendo que lo que Dios hace es perfecto y es bueno para la vida del creyente. Amén. Por eso decimos, hágase tu voluntad, entendiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Podemos descansar en su voluntad, pero necesitamos fe para aceptar la voluntad de Dios. Amén. Las cosas en el reino de los cielos se aceptan por fe. Amén. Aunque no se entiendan. Como leímos en Romanos 11:13, no. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Muchas veces Dios quiere tratar a una persona con alguna situación difícil. Dios usa toda situación adversa para nuestro bien, dice la palabra. Puede usar una enfermedad, puede usar una situación adversa y en ese momento no entendemos por qué Dios nos trata de esa manera. Pero debemos asegurarnos también que lo que estamos pasando es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida y no son la voluntad de Dios. Es culpa nuestra, es culpa de nuestras malas decisiones, es culpa de nuestros pecados, es culpa de nuestra actitud. Pero si nosotros oramos y entendemos y Dios nos revela
que lo que estamos pasando es su voluntad, debemos aceptarla confiando y entendiendo que es algo bueno para el creyente. Aunque nos duela, aunque en esos momentos no nos sintamos gozo, pero esto se acepta por fe, entendiendo que todo lo que Dios hace es santo y perfecto. Amén. Así que debemos decir y confesar delante de Dios en oración, hágase tu voluntad, entendiendo que su voluntad es lo mejor y nos conviene a nuestra vida cristiana. Punto número 3, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces oramos y le presentamos nuestras ideas, nuestros anhelos, nuestros proyectos a Dios, cosas que queremos que Dios dé el visto bueno, cosas que queremos que Dios nos ayude, pero esos planes resulta que muchas veces no están alineados con la voluntad de Dios. Debemos tener presente el hecho de que Dios ya de antemano preparó circunstancias, lugares, tareas para que nosotros, como hijos de Él, andemos por ellas, como dice Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Por ahí debemos andar, no por nuestros propios caminos, por lo que nosotros queremos, sino por las obras que Dios ya preparó para nosotros. Nosotros cuando andábamos sin Cristo en este mundo, andábamos en nuestros propios caminos, haciendo lo que nosotros queríamos, mejor dicho, lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastraba a hacer. Pero ahora que pertenecemos a Cristo, debemos dejarnos mover por el Espíritu Santo a cumplir con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía a orar y a pedir conforme a la voluntad de Dios. Como dice Romanos 8:26 al 27, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Debemos aprender a orar por los hermanos conforme a la voluntad de Dios. Por eso a la hora de interceder por nuestros hermanos, lo correcto es hacerlo en el Espíritu Santo. Muchas veces Dios está tratando con una persona, por ejemplo, está tratando con Oscar y está tratando de una manera especial con una situación determinada. Puede ser una situación adversa, una enfermedad, y nosotros lo primero que hacemos es orar para que Dios quite esa enfermedad de nuestro hermano, pero debemos discernir que eso es un trato de Dios para él. Lo que nosotros debemos orar es darle fuerzas, fortalece su fe, dale paciencia. Amén. No podemos orar para que Dios quite aquello que Él mismo puso para tratar su vida. Por eso debemos orar conforme a la voluntad de Dios, que Dios nos muestre por el Espíritu de qué manera yo debo orar por mi hermano, para orar de una manera efectiva en la voluntad de Dios. Amén. Es muy importante orar en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos lleva a orar por alguien en unas lenguas extrañas, con gemidos? Esa oración en el Espíritu, porque nosotros no sabemos cómo orar por esa persona, pero el Espíritu sí conoce a esa persona y nos hace a nosotros orar, interceder por esa persona conforme a la voluntad de Dios. Amén, debemos orar en el Espíritu, porque nosotros no sabemos el trato que Dios está teniendo con esa persona, pero el Espíritu Santo sabe todas las cosas y nos lleva a orar en la voluntad de Dios. Por eso es importante orar en el Espíritu, pedir que el Espíritu Santo nos guíe en esos momentos de oración por nuestros hermanos, porque esa oración va a ser hecha de una manera perfecta en la voluntad de Dios. Podemos orar por muchas cosas, pero hay oraciones que requieren la ayuda y la guía y el discernimiento del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está presente en nuestras oraciones, el cual nos lleva a orar conforme a la voluntad de Dios.
Punto número 4, sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la voluntad de Dios la debemos aceptar, nos guste o no nos guste, la entendamos o no la entendamos. Y el mejor ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios lo encontramos o lo tenemos en el mismo Jesús. Todos conocemos ese momento en la vida de Jesús cuando Él se pone a orar en aquel lugar llamado Getsemaní. Él estaba pidiendo al Padre que si era posible pasase esa copa de dolor y de sufrimiento. Jesús no quería tomar esa copa, pero vemos que Jesús dijo esa famosa frase que se encuentra en Mateo 26. Dice, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En esta frase se resume lo que es la sumisión a la voluntad de Dios. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Amén. No podemos aceptar la parte de la voluntad de Dios que nos gusta y la parte que no nos gusta, no aceptarla. Vemos aquí que Jesús aceptó ambas partes. Ese trago amargo que a Él no le gustaba, lo aceptó porque estaba dentro de los planes y de la voluntad de Dios. Amén. Dentro de la voluntad de Dios para nuestra vida tal vez hayan cosas que no nos va a gustar pasar, pero si es parte del plan y del propósito de Dios para nuestra vida, debemos decir, hágase tu voluntad. Lo que tú tienes para mi vida, que se haga. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo que tú has planeado para mi vida. La línea, la vida que tú has programado para mí. Amén. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, estamos diciendo delante de Dios, estoy dispuesto a todo lo que provenga de ti. Amén. No debemos olvidar que todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios permite, dice la palabra, es para nuestro bien. Lo entendamos o no lo entendamos. Todo lo que Dios hace es para enseñarnos, para corregirnos, para fortalecer nuestra fe. Amén, etcétera, etcétera. Así que debemos entender que todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto. Parezca malo, parezca bueno, todo lo que proviene de Dios para nuestra vida, debemos aceptarlo. No solo la parte que nos gusta. Cuando nos paramos delante de Dios y decimos, hágase tu voluntad, estamos diciendo que estamos dispuestos a aceptar todo lo que provenga de Dios para nuestra vida. Amén. Y punto número 5. Jesús es nuestro ejemplo a seguir en cuanto a la sumisión a la voluntad de Dios. Dice Hebreos 10:5, no quieres sacrificio ni ofrenda, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Dios estaba en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Como dijimos hace un momento, no sea como yo quiera, sino como tú quieras, le dijo al Padre. Jesús tenía bien claro que estaba en esta tierra, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre. Y esto también debemos tenerlo nosotros bastante claro en nuestro corazón. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Una vez que aceptamos a Jesucristo, que somos parte del reino de los cielos, debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué significa la voluntad de Dios? Significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, según su plan y sin que nadie se lo exija, motivado siempre por sus atributos, motivado por su bondad, por su justicia, por su santidad, por su amor, etcétera, etcétera. Jesús entendió bien que la voluntad de Dios se hace en el cielo, pero también se debe hacer aquí en la tierra por aquellos que dicen ser hijos de Dios. En el cielo la voluntad de Dios se hace de una manera perfecta. Aquí en la tierra muchas veces nos salimos para un lado o para otro de la voluntad de Dios, pero en el cielo la voluntad de Dios se hace de una manera perfecta. Y Dios busca que sus hijos, que dentro de su iglesia, la voluntad de Dios se haga. Amén. Juan 6:38 dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, esto es Jesús, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado.
Jesús no dijo, bueno, ahora que no estoy en el cielo, estoy en la tierra, voy a hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me parece correcto. Bajó a la tierra, pero siguió obediente a la voluntad de Dios. Amén. Él pertenecía al cielo. Nosotros, que hemos creído en Jesucristo, pertenecemos al reino de los cielos. Como dije hace un momento, en el reino de los cielos se hace la voluntad del Rey. Amén. Y punto número 6, la voluntad de Dios revelada. La mayor parte de la voluntad de Dios la encontramos revelada en su palabra, en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes el Espíritu Santo. No debemos orar para que Dios nos diga si debemos hacer o no algo que ya dijo en su palabra, que lo debemos o no lo debemos hacer. Por ejemplo, no le puedo preguntar a Dios si es la voluntad de Él que yo deje a mi mujer. Sabemos que está escrito en la palabra que Él no quiere, que no es su voluntad. El divorcio, por ejemplo. No podemos preguntarle a Dios que si podemos emprender ese negocio que implica hacer cosas deshonestas, porque Dios ya dejó revelado en su palabra que su voluntad es que andemos de una manera santa y pura. No podemos preguntarle a Dios si es su voluntad que yo perdone a mi hermano. Sabemos que la voluntad de Dios es que yo perdone. No podemos buscar eso en oración. Señor, dime si es tu voluntad que yo vaya a perdonar a esa persona que me hizo tanto mal. Ya dejó su voluntad revelada en su palabra, que debemos perdonar, que es un mandamiento, un mandato. No podemos preguntarle a Dios si es su voluntad que yo me aparte de algo, que la palabra dice que es malo, que es pecado. Ya sabemos que tenemos que apartarnos. Mucha de la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Amén. Por eso dice la palabra, como leímos hace un momento, que debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para entender y discernir cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, quiero andar por el camino que tú trazaste para mi vida, quiero estar en el lugar que tú quieres que yo esté, haciendo lo que tú quieres que yo haga. Amén. Debemos orar, guíame, enséñame, dame sabiduría, enséñame a confiar, a esperar en tu voluntad. Es muy importante buscar la voluntad de Dios en oración, porque eso nos lleva al cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. Si queremos llegar hasta ese lugar, hasta esa meta, que es el cumplimiento del propósito, del plan de Dios para nuestra vida, debemos caminar en la voluntad de Dios. Amén. Debemos dedicar tiempo, como dije hace un momento, a hacer un pequeño stop antes de tomar alguna decisión, antes de elegir algún camino, para ver si eso nos acerca más a Dios o nos aleja de Dios, para ver si eso está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el camino más recto que nos lleva a la bendición y al propósito y al cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. Por eso debemos orar, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. La voluntad de Dios es algo que debemos buscar constantemente. Amén. Así que les animo a tener esto en cuenta y cada vez que oremos por nuestros hermanos o tengamos que elegir un camino, hagamos un stop y le preguntemos a Dios si está en su voluntad. Dios de una manera o de otra nos va a guiar, nos va a dar revelación. Amén. Así que tenemos un Dios vivo, un Dios que habla a través de su Espíritu Santo.
podemos ir confiadamente, como decía Pepe, ante el trono de la gracia, a hablar con nuestro Padre, confiadamente. Padre, es tu voluntad que yo haga esto. Tu palabra no dice nada con respecto a esto que yo voy a elegir, pero quiero elegir la opción más correcta, lo que más te agrade a ti. Dios nos va a revelar por medio del Espíritu Santo. Hay decisiones que vamos a tomar que parecen triviales, que parecen que no tienen mucha importancia, pero en esas pequeñas decisiones está el diablo, está el enemigo, haciendo todo lo posible para que nosotros elijamos el camino más equivocado, a fin de alejarnos de ese plan, de ese camino que Dios tiene para nuestra vida. Así que debemos tener en cuenta siempre y buscar siempre la voluntad de Dios. Amén.